Así es, vamos a hablar de hombro congelado y está con nosotros nuestro invitado, el doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos y es importante que usted pueda participar con nosotros mediante nuestra transmisión en Facebook. Nos puede encontrar en vivo como Canal 10 Nicaragua y como Noticiero Acción 10. Doctor, un gusto que esté por acá con nosotros. Buenos días, Jocelyn. Siempre agradecido con Acción 10 en la mañana por las invitaciones que nos hacen para hablar de X temas de salud. Cuando hablamos de hombro congelado, ¿cuáles son las probables causas de que tengamos esta afectación de salud? Que yo he escuchado a pacientes, doctor, que ni siquiera pueden peinarse. Sí, el hombro congelado se llama congelado por la falta de movilidad o la limitación del movimiento que éste presenta. Puede ser por un problema óseo, puede ser por un desgaste del manguito rotador, puede ser también por una tendinitis, se inflaman los tendones que rodean al hombro y que van al codo de hecho, o puede ser también un accidente que puede haber tenido en la columna. En este caso la columna cervical se puede ver afectada y puede llegar a desarrollarnos también un hombro congelado, pero ya esto vendría siendo como un tipo de radiculopatía. Como todo lo que abarca el hombro congelado es la limitación del movimiento, entonces esto también nos implica un problema en el hombro. Los principales síntomas es la falta de movilidad y el dolor. En este caso, la mayoría de los pacientes hoy día están desarrollando e inflamando demasiado los tendones. Esto ya sea porque duermen de ese lado o porque practican algún deporte o por demasiados movimientos repetitivos en el trabajo. También puede ser por un desgaste, ya una vida en la cual hemos usado demasiado excesivo los brazos, los miembros superiores, puede llegar también a desarrollarnos hombro congelado. En este caso puede llegar a ser los pacientes que trabajan cargando peso. Incluso un paciente que tuvo una vida deportiva jugando voleibol, jugando béisbol, puede llegar también a desarrollar un desgaste en el manguito rotador o puede llegar también a inflamar los tendones que van en el hombro. Ok, quiero recordar a nuestra audiencia que puede participar mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Ya hay algunas preguntas que nos hacen, doctor, por acá en nuestra transmisión en Facebook. Dicen por acá una amiga, muy buenos días, en mi caso yo tengo 70 años, soy diabética y en realidad llevo ya como 6 meses con dolor en el hombro que se me irradia al cuello, a veces lo que uno llama airado, así me siento. Tomo algunos fármacos y me dan resultado 1 o 2 días, pero después el dolor regresa. ¿A qué se debe esto? La mayoría de los pacientes de edad adulta acostumbran bastante a dormir en una sola posición. En este caso, la mayoría de ellos practican la posición de lado. Cuando se hace demasiado eso, recordemos también de que los adultos mayores siempre tienden a practicar bastante actividades diarias en la casa. Por ejemplo, cocinar, ya con la edad, cocinar excesivamente puede llegar a desarrollarnos un hombro congelado, pero también esto puede venir siendo desde un desgaste ya sea cervical o sea en el hombro. Hay que valorar bien, hay que hacer exámenes complementarios para ver cuál es la afectación y qué es lo que está limitando el movimiento de este paciente, porque es bastante común en pacientes adultos mayores, diabéticos y en mujeres. Es bastante común en estos tipos de pacientes que en los hombres. Lo desarrollan más las mujeres que los hombres, pero no obstante, también cierta población masculina llega a desarrollar esta enfermedad y un poquito más agravante también. ¿Qué estudios se deben hacer, doctor, ante este tipo de síntomas que a veces suelen ser inhabilitantes para el paciente? Se tiene que ver primero en clínica. Recordemos de que cuando los pacientes tienen desgaste en los hombros, lo que ellos escuchan es un chasquido, un crack, crack le hace el hombro cuando lo medio rotan, si es que tienen la capacidad de rotarlo, o cuando van a hacer algún tipo de movimiento. Los problemas de desgaste en el hombro no se irradian, no llegan al codo, no se suben al cuello. No obstante, cuando hay una tendinitis, ya sea el supraespinoso o el infraescapular que está inflamado, estos dolores tienden a abarcar la parte de la espalda, la parte de la paleta, refieren los pacientes, y este dolor muchas veces cuando el brazo que está siendo afectado ha sido demasiado utilizado, baja hasta el codo. Entonces los pacientes comienzan a sentir que muerde, que duele, que se les va hasta el codo, que se les mueve. Es un dolor bastante migratorio. Cuando es un problema que está implicada la columna cervical, este dolor, o no un dolor, sino que el paciente comienza a tener torpeza en el miembro superior, que no puede cargar cosas, se le sueltan las tazas, por ejemplo, los pacientes que toman café,
o incluso están sintiendo demasiados calambres. ¿Qué nos indica esto? De que puede ser un problema nervioso que están teniendo. Entonces depende de la sintomatología que el paciente tiene, se les manda o bien sea una radiografía, o bien sea un ultrasonido, o bien sea una electromiografía para ver cómo están funcionando los nervios también. Ok, por acá un comentario. Buenos días, mi problema es en el hombro derecho. Fue un riesgo laboral y fue una contracción muscular por una fuerza excesiva y todavía tengo secuelas, ya que fue en 2012. ¿Qué me recomienda? Hay que valorar, hay que repetir exámenes, hay que ver exámenes del paciente, hay que ver de qué trabaja también y cómo fue que se realizó esto. Recordemos también de que no solamente los tendones se inflaman y limitan el movimiento, sino que por X trabajo pueden llegar también a ocasionar fisura. Una fisura en un tendón, ya sea media o completa, puede llegar a inmovilizar. En este caso, quienes sufren de esto son los pacientes que, como decíamos anteriormente, practican bastante deporte o practican incluso gimnasio, van a ejercicios de pesa, pueden llegar a realizarse una fisura. Pueden llegar a inflamar incluso los tendones que van del codo a la muñeca. Entonces hay que valorar bien de qué el paciente trabajaba y de qué forma abordar este dolor, porque ya incluso son bastantes años y esto ya se vuelve un dolor bastante crónico. Buenos días, tengo 35 años, soy diabético, quería consultarle al doctor. El año pasado estaba practicando el deporte de béisbol y desde entonces a la fecha tengo dolor en la articulación de mi hombro derecho. Yo era pitcher y pues ahora se me dificulta desempeñarme en este deporte. Gracias y saludos. Uno de los deportes que más dan problemas con la articulación del codo son los beisbolistas, en este caso los pitchers, porque ya sea por el juego, por cómo tiran, la forma en lanzar, incluso el sobreesfuerzo que ellos realizan. De hecho, los pitchers son los que más hacen fisuras también en los tendones. En este caso, en el que ellos dañan es el supraescapular, que en este caso también es el que duele parte del cuello, parte del hombro y parte también del codo. Hay que ver si no es que se hizo un desgaste, porque 5 años jugando este deporte y bastante consecutivo puede también llegarnos a desgastar nuestro protector óseo. Entonces hay que ver de qué forma abordar al paciente y ver cuál es el tendón de que él está inflamando, pero la mayoría de ellos siempre una tendinitis o una fisura grado 1 que desarrollan. Tengo 44 años, cuando hago fuerza se me inflama el hombro como si tuviera el hueso salido. Otra consulta relacionada, buenos días. Jocelyn y doctor, una pregunta a las personas, principalmente las mujeres que padecen de osteoporosis. ¿Se pueden fracturar esa parte del hombro del manguito rotador? Recordemos que la osteoporosis, como habíamos dicho anteriormente, no ocasiona ningún tipo de dolor. No obstante, siempre hay menos minerales, por así decirlo, en cada parte. Si en este caso la osteoporosis fue en el hombro, tiene que ser una osteoporosis grado 3 para poder comenzar a romper, por así decirlo, los huesos. Pero por lo general una osteoporosis en grado 1 no puede llegar a ocasionar ningún tipo de fractura en el hombro, a menos de que el paciente haya tenido un accidente bastante grave y se haya caído, pero en este caso sería por el accidente y no por la osteoporosis. Recordemos también de que las tendinitis en los hombros no se pueden dejar pasar. Ya 6 años, 6 meses incluso, es demasiado tiempo. Recordemos de que cuando estas no se ven a tiempo, estos tendones comienzan a calcificarse, a endurecerse. Y ya cuando estos comienzan o pasan a esta etapa, es muy difícil llegar a controlar o muy difícil rehabilitar nuevamente al paciente, ya que esto ha llegado a un grado bastante grave. Entonces, tratar de que cuando estén dolores en el hombro, acudir al médico para evitar estas calcificaciones y tener una mejora más seguida o más rápida. Ok, más comentarios. Buenos días, nos saludan desde El Salvador. Gracias por sintonizarnos en El Salvador. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por allá. Nos dice un amigo que nos sintoniza desde El Salvador, se me rompió el manguito rotador. ¿Qué problema voy a tener al momento de desempeñarme nuevamente en mis labores? No nos dice cuál es su ocupación. Por acá otro comentario. Buenos días, mi esposo tiene desgaste del manguito rotador derecho. Este problema lo podemos operar. ¿Qué me sugiere? Muchas gracias. Buenos días, nos dice un ciudadano, nos da su nombre, tiene 57 años de edad, él es de Palacagüina y tiene más de un año de padecer de problemas en el brazo izquierdo. Pregunta la dirección de la clínica. ¿Puede dejarnos a lo interno también sus datos llamando al 2228-1007 para que le podamos obsequiar la consulta, doctor?
En el caso del manguito rotador, más creo que sea una fisura, porque este no se puede romper, por así decirlo. No puede ser una ruptura debido a que una unión de ambas articulaciones, o puede ser un desgaste. Entonces, sí, cuando se rehabilita de forma adecuada, el paciente vuelve, si es una tendinitis, vuelve a sus actividades normales diarias. En el caso de que cuando es un desgaste en el manguito rotador, recordemos de que este es nuestro cartílago que protege la unión de ambas articulaciones, en este caso la articulación de la mano con la articulación del hombro. Ya lo que se gastó, ya en este protector óseo no vuelve a crecer, por así decirlo. Ya lo que se gastó está gastado, pero sí puede llegar a mejorar el dolor. Hay demasiadas técnicas incluso para abarcar estos tipos de dolores y que el paciente tenga una vida bastante buena o bastante saludable en relación a este problema. No obstante, cuando el desgaste ya es grado 3, ya no hay mucho que hacer por él, entonces sí se sugiere bastante la cirugía. En este caso ya lo que siempre he dicho es algo personal que se tiene que meditar bastante, porque siempre están los pros y los contras. Una moneda en el aire puede quedar bien, como puede quedar perfecto, puede quedar un poquito mal. Entonces esto es algo personal, pero sí se puede tratar. Incluso en grado 3 se puede tratar con diferentes técnicas, no se queda como antes, no, pero sí se rehabilita y por lo menos puede hacer sus cosas sin necesidad de estar molestando a alguien. Puede ser autodependiente, aunque sea con un dolor bastante limitado. Ok, sus recomendaciones, cómo se trata, doctor. Sobre todo se están preguntando los amigos que nos están sintonizando y que están haciendo sus consultas a través de nuestra transmisión en Facebook, porque preocupa esa parte del tratamiento. A veces nos automedicamos y esto más bien nos puede traer más problemas. Sí, siempre acudir al médico. Una recomendación es siempre acudir al médico, no automedicarse. Cuando estos dolores, recuerden que cuando un dolor pasa más de un mes, hay que buscar al médico para que estas complicaciones no agraven un poco más o no sea una rehabilitación bastante complicada. En Clínica de Medicina Oriental Altamira esto se trata bastante con acupuntura, se puede tratar con ventosa, incluso con farmacopuntura, que es un líquido que se pone en los puntos de acupuntura. En este caso se hacen los pacientes con desgaste y ellos mejoran perfectamente. No es plasma rico en plaquetas ni tampoco ácido hialurónico. Es otra técnica que se aplica en la medicina oriental, que el paciente mejora. Incluso aunque tengan un desgaste en grado 3, el paciente disminuye bastante su dolor, pero como decíamos anteriormente, no es un dolor que se va a eliminar por completo debido al trauma o al grado o el avance de la enfermedad que ha tenido anteriormente. Los invitamos a que nos visiten en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra al sur, 4 cuadras arriba. Pueden escribirnos al WhatsApp 5711-8806. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y sus recomendaciones. Es importante siempre acudir al médico ante cualquier problema de salud, no automedicarnos, siempre estar atentos a los cambios, a la sintomatología y a los factores de riesgo de igual manera. Gracias nuevamente, doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira. A usted muchas gracias por su participación. Vamos a una pausa, regresamos con más.